Vale, ya tengo todos mis aumentos tejidos para el escudete y ahora ya lo que vamos a hacer es preparar la vuelta y comenzar a tejer el talón. El talón lo tenemos que tejer en la aguja 2, donde hemos hecho los aumentos, ¿vale? Para el escudete. Así que hasta el primer marcador vamos a tejer punto derecho, ¿sí? Tejo punto derecho hasta el primer marcador, que esto sería como trabajar en la aguja 1, y simplemente tejemos punto derecho hasta llegar al marcador. Bien, ya tengo mis puntos de la primera aguja tejidos y ahora ya voy a comenzar a prepararme para tejer el talón. Las vueltas cortas las vamos a tejer en los puntos originales, ¿vale? Los que teníamos en un principio. Recuerda que en estos dos laterales, tanto en este como en este lado, hemos tejido los aumentos para el escudete, que después iremos disminuyendo. Pero ahora las vueltas cortas las vamos a hacer únicamente en los puntos iniciales, ¿vale? Entonces, para llegar aquí necesito tejer en punto derecho estos primeros puntos del escudete. Así que simplemente voy a tejer punto derecho hasta llegar a este primer marcador. Vale, ya he tejido estos puntos del escudete para llegar donde tengo que hacer las vueltas cortas de mi talón, que es en los puntos originales, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es cambiar de color, porque quiero que mi talón sea de otro color. Si el tuyo continúa con la misma lanita, pues este pasito te lo saltas, no cambias de color, sigues con el que tienes, ¿vale? El cambio de color lo efectuamos muy sencillo, y es que voy a insertar mi aguja en el primer puntito que me encuentro y le añado el nuevo hilado. ¿Ves? Dejo aquí un cabitillo un poco larguito para después esconderlo, y ahora simplemente lo que hago es terminar el punto con el nuevo color. Y ahora voy a tejer punto derecho hasta que me quede un puntito antes del marcador, ¿vale? Y sigo tejiendo con el nuevo color, en mi caso el fucsia. Y nada, punto derecho hasta que me quede solo uno hasta llegar al marcador, ¿vale? Mira, me queda un punto para terminar la vuelta, no lo tejo y voy a girar, ¿vale? De esta forma. Fíjate que las montañitas están hacia mí, y ahora lo que voy a seguir en este lado, vamos a seguir con las vueltas cortas y vamos a tejer en revés, ¿vale? El hilito de la otra lanita ya lo puedes cortar porque no lo vas a usar más. Y ahora sí, me voy a centrar únicamente en las vueltas cortas. Y ahora esto, fíjate, lo que voy a hacer, paso, ¿ves? Sin tejer, ¿eh? Voy a pasar el primer puntito sin tejer, como si lo fuera a tejer del revés. Y ahora mira, voy a tirar, tirar, tirar. ¿Ves cómo me suben las dos patitas? Fíjate. A ver cómo hacemos. Ahí. Vale. Esta montañita me va a subir ahora. Mira. Tiro del rosa, del fucsia, y mira, me salen como dos patitas, ¿vale? Y voy a continuar tejiendo del revés hasta que me quede un punto para terminar la vuelta, ¿vale? Al sacar las dos patitas evitamos que nos quede agujerito. Y ahora simplemente es tejer del revés. Mira, me queda aquí, ¿ves? El puntito fucsia, que es el que me queda antes de llegar al marcador y terminar la vuelta. Así que un puntito sin tejer, giro. En este lado
toca tejer del derecho. Fíjate, vamos a estar tejiendo del derecho cuando nos encontramos las trencitas y del revés cuando tenemos las montañitas, ¿vale? Yo lo que hago es, me paso el hilito hacia adelante, hacia mí, paso el punto sin tejer como si fuera del revés y aquí vuelvo a estirar, a estirar, a estirar hasta que me salen las dos patitas. Y aquí sí, ahora ya voy a volver a tejer en derecho hasta un puntito antes de las patitas. Mira, aquí están las patitas, ¿ves? 1 y 2, que aunque parezcan 2 puntos, en realidad es solo uno, ahí se ve, ¿vale? Y el puntito que está antes de las patitas, ¿ves? Bien, una vez hemos llegado a un puntito antes de las patitas, giramos, volteamos la labor, ¿vale? Primer puntito lo pasamos como si lo fuéramos a tejer del revés, pero no lo tejemos, ¿vale? Simplemente lo vamos a deslizar insertando la aguja como si lo fuéramos a tejer del revés, que es como en realidad nos toca. Bien, una vez lo tenemos en este lado de la aguja, lo que hago es tiro, 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 tiro. ¿Ves cómo parece que se forman dos? ¿Ves? Mira, aquí lo tengo normal. Tiro, 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 tiro y parecen dos, ¿vale? Saco las patitas estas y vuelvo a tejer del revés hasta que me quede un puntito antes de las patitas. Patitas, ¿vale? Que esto es un punto. Se ve porque aquí está como torcidito, ¿vale? Este es el punto de las patitas que hemos sacado antes en la vuelta del derecho. ¿Ves? Patitas es un punto. Y un puntito antes de las patitas. Ya estoy, así que giro. Lo mismo. Voy a pasarme y voy a deslizar el punto, fíjate. Y voy a estirar, a estirar, a estirar hasta que le salgan las dos patitas. Tiro, tiro, tiro y vuelvo a tejer derecho hasta que me quede un puntito antes de las patitas. Igual ahora en el vídeo no consigo que se vea bien, pero tú lo vas a ver súper bien cuando llegues a las patitas. Mira, el puntito antes de las patitas y aquí lo ves. ¿Ya? Se forma como, a ver, como una X, ¿ves? Esas son las patitas que yo digo. Pues he llegado a un puntito antes de las patitas, pues giro y vuelvo a hacer lo mismo. Paso un punto sin tejer, lo estiro, lo estiro, lo estiro y voy a tejer punto del revés hasta que me quede un puntito antes de las patitas. Vale, volvemos a mirar. ¿Ves el nudito ahí como una X? Bueno, patitas, un puntito antes y giro. Y voy a ir haciendo todo el rato esto de parar un puntito antes de las patitas y luego sacar punto. Fíjate, aquí se va a ver muy bien cómo estamos haciendo el talón, ¿ves? Cómo está disminuyendo, se está formando esta curvita, que es lo que queremos. Vamos a repetir esto hasta que tengamos unos 8 puntos, 8 o 10 puntos entre patita y patita, ¿vale? Lo mismo, repetimos. Primer punto, lo deslizo sin tejer, estiro y le saco las patitas y tejo trencitas, pues punto derecho hasta que me quede un punto antes de las patitas. Un puntito y patitas, ¿vale? Que me toca girar, muy bien.
Siguiente punto, lo paso sin tejer y estiro, 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 estiro y le saco las patitas. Y ahora sí voy a tejer punto revés porque tengo las montañitas mirando hacia mí. Punto revés hasta lo mismo. ¿Hasta dónde? Hasta un puntito antes de las patitas. Vale. Puntito, patitas. ¿Vale? Venga, giro. Aquí se ve bien la curvatura que estamos haciendo con las vueltas cortas. ¿Ves? Aquí por un lado y aquí por el otro. Voy a contar cuántos puntos tengo entre patita y patita. Aquí están mis últimas patitas. 2, 4, 6, 8, 9. 9, pero ¿qué pasa? Que este primero, ahora mismo lo voy a pasar. Este primero lo voy a pasar sacándole patitas. Estiro, 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 estiro. Y entonces me quedan los 8 puntos. 2, 4, 6, 8 entre patitas, ¿vale? Contando esta patita y la que acabo de sacar. Y ahora sí, lo que voy a hacer es tejer punto derecho hasta un punto antes del marcador. Es muy importante que cuando tejamos las patitas, tejamos todo el punto, ¿vale? Bien, mira, llego al primer punto con patitas y aunque parecen dos, recuerda que es solo uno, entonces tenemos que enganchar las dos patitas y tejerlo como un solo punto. Esto es importante, ¿vale? Para que no nos quede ningún agujerito. Siguiente punto, normal, fíjate, ¿ves? Estiro y se ven ahí las dos patitas. Venga, las cogemos juntas, como cuando cogemos dos puntos para hacer disminución, solo que en este caso es un solo punto. Y aquí vuelvo otra vez, le cojo las dos patitas y las tejo juntas. De nuevo, dos patitas y las tejo juntas. Bien, te he dicho que íbamos a tejer hasta un puntito antes del marcador. Ahora, este puntito que tengo antes del marcador, y aquí ya empezamos con las disminuciones para darle forma al talón, ¿vale? Este primer puntito lo voy a deslizar. Voy a quitar el marcador, ya no me va a hacer falta más. Quito marcador, he deslizado un puntito, voy a deslizar otro más, ¿vale? ¿Ves? Tengo muy fácil los blanquitos, ¿vale? Y los voy a tejer juntos, pero mira cómo los tejo, ¿eh? Voy a hacer un DDT, que ha sido desliza, desliza, y ahora los voy a tejer. Pero mira, ¿eh? ¿Ves? Listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Muy bien, giro. Vamos a continuar. Primer puntito, deslizamos sin tejer, ¿vale? Y vamos a tejer punto revés hasta que me quede un puntito nada más para llegar al marcador. Mira, cuando me encuentro patitas tejiendo del revés, lo mismo, tenemos que coger las dos patitas juntas y tejerlas, ¿vale? Recuerda, como si fueran dos puntos cuando hacemos la disminución, solo que es un punto, aunque nos parezcan dos, y cogemos el punto al completo, sus dos patitas y las tejemos. Este paso es muy importante para que no queden agujeritos, ¿vale? Venga, última patita. Venga. Vale, mira. Este es el puntito. Y lo que voy a hacer para que me resulte más fácil, y es que ahora tengo que tejer dos puntos juntos, ¿vale? Voy a quitar este marcador. Y tanto un punto rosa como uno blanquito los voy a tejer del revés juntos. Giro. Y ahora sí, vamos a comenzar a darle textura. Vamos a comenzar con el talón reforzado, dándole una texturita que va a hacer que nuestro talón sea más resistente.
Primer punto, lo deslizo sin tejer. Siguiente punto, tejo. Siguiente, deslizo. Siguiente, tejo. Deslizo, tejo. Deslizo, tejo. Deslizo, tejo. Deslizo, tejo. Deslizo, tejo, deslizo, tejo, así hasta que me quede un puntito, ¿vale? Importante, me pongo a hablar, me llaman por teléfono, me interrumpen y luego retomo la labor y ¿qué me toca? ¿Deslizar o tejer? Venga, truquito. Miramos detrás y ¿ves? Se van formando como estas montañas grandes, ¿no? Pero lo más fácil para saber si te toca tejer o no es donde está la hebra. Fíjate, mi hebra está justo en el último punto. Entonces el siguiente me toca deslizar. Porque mira, deslizo el puntito y ahora vuelvo a fijarme en la hebra. ¿Dónde está? En el punto anterior. Fíjate. Entonces me toca tejer. Tejo, deslizo, tejo, tejo, deslizo. Fíjate que ahora me quedan dos puntitos. Uno fucsia y uno blanco. ¿Ves? Y lo que te decía, ya no necesitas el marcador porque fíjate qué agujero tengo. Me voy a quitar la agujita. Mira qué agujero tengo entre el fucsia y el punto blanco. ¿Ves? Si están juntitos así, igual no te pega tanto al ojo, pero si estiramos un poquito, enorme, ¿verdad? Y ahora, para que no nos quede ese súper agujero, ¿qué es lo que hacemos? Deslizamos los dos puntos juntos, que es un SSK, Slip, Slip, Knit, o DDT, desliza, desliza, y tejes los dos puntos juntos. Y los tejes del derecho, ¿sí? Venga. Y ahora giramos. Primer puntito de la vuelta al revés, lo deslizo sin tejer. Y el resto tejo del revés hasta que me quede un puntito para terminar, ¿vale? Vale, como te he dicho, tejemos hasta que nos quede un puntito antes de terminar la vuelta. Me queda un puntito antes, mi puntito antes de terminar la vuelta es el fucsia. Y como te decía, el agujero, bueno, es que es enorme entre el punto fucsia y el blanco. En la vuelta al revés tejemos dos puntos juntos, así que simplemente vamos a coger el rosa, el fucsia y el blanquito y los tejemos al revés juntitos. Vale, giramos. Si te das cuenta, lo que hacemos en la vuelta al derecho ahora para el talón reforzado es darle la texturita y luego en la vuelta al revés lo que hacemos es fijar los puntos, ¿vale? Entonces, vuelta al derecho, primer punto, los deslizo sin tejer. Siguiente, tejo, deslizo, tejo, deslizo, tejo, deslizo, tejo y así hasta que me quede un puntito para terminar la vuelta. Me queda un puntito fucsia para terminar la vuelta, ¿cierto? Fíjate, agujero, ¿ves? Y el blanquito, aquí está muy bien porque al tener los dos colores muy diferentes se ve bien. Entonces voy a deslizar el primer punto, deslizo el segundo, porque lo que estamos haciendo, si te das cuenta, al coger un puntito del fucsia, que es el talón, y un puntito si te estás dando cuenta, estamos cogiendo punto del escudete. Entonces cogemos un puntito del talón, un puntito del escudete. Y mientras vamos disminuyendo, vamos cerrando esos agujeritos que te estoy enseñando, ¿vale? Terminada la vuelta, ¿qué toca? Girar. Y ahora, en la vuelta al revés, voy a tejer el primer punto, lo deslizo, no lo tejo.
¿vale? El primer punto deslizo sin tejer y ahora sí, voy a tejer del revés todos los puntos hasta que me quede solo uno. Me queda un puntito para terminar la vuelta y como quiero disminuir y evitar este agujerito, voy a coger el puntito rosita, el fucsia y el blanquito y los voy a tejer juntos del revés. Te voy a acompañar una vez más en esta vuelta en la que estamos haciendo la textura y luego ya te dejo a ti a la aventura a ver qué tal, ¿vale? Mira, primer puntito, deslizo, el siguiente lo tejo, deslizo, tejo, deslizo, tejo y así continúo haciendo deslizar, tejer, deslizar, tejer, deslizar, tejer hasta que me quede un puntito nada más para terminar la vuelta, ¿vale? Me queda un puntito para terminar, así que hago desliza, desliza y tejemos del derecho los dos puntos. Los tejemos, si te fijas, por la parte de detrás, ¿vale? Punto derecho. Venga. Giro. Y ahora tendría que deslizar el primer puntito, tejer del revés hasta que me quedase solo un puntito, es decir, este, y haría un tejer juntos, un fucsia y un blanquito, ¿vale? Y con la textura pues hacemos lo mismo, deslizamos el primer punto, teje, desliza hasta que nos queden un puntito antes del agujerito y haríamos un desliza, desliza, teje. Eso lo vamos a hacer hasta que ya nos quede solo un puntito, ¿vale? Solo un puntito del escudete, ¿sí? Tanto de un lado como del otro. Te veo cuando quede solo un puntito, ¿sí? Cualquier duda que tengas me lo dejas en los comentarios y también te invito a que vayas a ver el videotutorial donde te enseño a hacer este mismo talón pero con las agujas circulares largas por si te pueden resolver alguna dudita también. Venga, voy a tejerlo y te veo ahora. Mira qué textura más bonita hemos conseguido al deslizar y tejer un punto, ¿ves? Esto es lo que va a hacer que nuestro talón dure más tiempo y sea más resistente, ¿vale? Como te he dicho, nos veíamos cuando me quedara un puntito, ¿vale? ¿Ves el marcador? Aquí un puntito y en el otro lado otro puntito, ¿vale? Bien. Estamos a 2 puntos de tener ya los puntos con los que hemos iniciado el calcetín. Me toca tejer del derecho y voy a continuar con la secuencia que he estado haciendo antes, ¿vale? El primer puntito lo voy a deslizar, siguiente tejo, deslizo, tejo, deslizo, tejo, deslizo, tejo, deslizo, tejo, deslizo, tejo. A ver, así hasta que me quede un puntito, ¿vale? A ver, ¿qué me toca? A ver, ¿qué me he perdido? ¿Qué me toca? La hebra me sale del puntito, pues me toca deslizar, ¿vale? Tejo, deslizo, tejo, deslizo, tejo, deslizo, tejo, deslizo, tejo, deslizo, ¿vale? Y ahora, el puntito fucsia y el blanquito, recuerda, desliza, desliza y los tejemos, ¿vale? Desliza, desliza, teje. Y aquí voy a pasar ya, no voy a girar, ¿vale? Sé que me queda un puntito, aquí nos queda este para disminuir. Que no cunda el pánico. Mira, paso el marcador y yo ya he terminado con el fucsia, así que voy a volver al color original.
Voy a cambiar de color y ya te he dicho. Metes la agujita como si fueras a tejer punto y la vas a terminar. Vas a terminar el puntito con el nuevo hilado, ¿vale? Voy a tejer punto derecho hasta que llegue a este marcador, ¿vale? Hasta que llegue al puntito este que me queda. Venga, punto derecho con el nuevo color. Rosita, ya puedo cortar. Listo, fuera. Y ahora ya continúo tejiendo con el nuevo color. El cabito por aquí y venga, continuemos. Punto derecho hasta que lleguemos al marcador, ¿vale? Vale, mira, llego al marcador. Este marcador ya no lo voy a necesitar más porque es el que me marcaba la mitad de los puntos, pero ya no lo necesito. Y ahora sí, me queda este puntito, el blanquito, por disminuir. Así que simplemente estamos tejiendo punto derecho, ¿verdad? Pues nada, voy a tejer este blanquito y el primer fucsia de mi talón en punto derecho, pero mira, los dos a la vez, los dos juntos, ¿vale? Y ahora sí, ahora ya tengo los puntos que tenía inicialmente. Y mira, hemos tejido nuestro talón con las agujitas cortas. ¿Has visto? Y así es como vamos. ¿Cómo lo ves? Ya va cogiendo formita, ¿verdad? Ahora lo único que tendríamos que hacer es terminar de tejer puntos derechos para terminar la vuelta, porque ahora sí estamos a mitad más o menos, así que necesitamos llegar al marcador de inicio y vuelta para terminar, ¿vale? Y ahora ya sí, solo punto derecho, ¿vale? Mira, mira, con las agujitas cortas ya llevamos medio calcetín tejido. El talón que nos ha quedado maravilloso. Y si te fijas te voy a enseñar, queda exactamente igual que el anterior. A ver, este que lo hicimos con las agujas de Magic Club, fíjate. Y aquí, igual, ¿ves? Y así es como hemos tejido nuestro talón con las agujas cortitas. Espero que te haya gustado el vídeo y te espero en la siguiente para tejer la caña y el elástico. Nos vemos. ¡Agur!